En un mundo lleno de incertidumbre, la búsqueda constante del sentido de nuestra vida y del significado del universo, es inevitable preguntarse cuál es el propósito de la existencia y la naturaleza de esta, pues siempre se llega a esta duda existencial ineludible. ¿Qué hacer cuando nuestra vida parece ser absurda? ¿Por qué tengo que hacer lo mismo todos los días? Frente al vacío, el sufrimiento y la falta de propósito que parecen ser inseparables de nuestra existencia, me surge esta pregunta. ¿Es posible encontrar un motivo para continuar valorando nuestras almas? Albert Camus, en su ensayo El mito de Sísifo, aborda la necesidad humana de buscar sentido en el día a día y el motivo de nuestra existencia. Nos acostumbramos a vivir de una manera automática, sin cuestionar el propósito de nuestras acciones y rutinas. Cuando cada día se convierte en un ciclo sin esperanza de cambio, el riesgo es perder el sentido de nuestra vida propia. Sísifo fue un rey perteneciente a la mitología griega, el cual fue condenado por los dioses a imitar la misma acción una y otra vez sin un final. Se trataba de empujar una piedra hasta la cima de una montaña y así dejarla caer hasta el inicio para luego comenzar con su ascendencia de nuevo sin ninguna esperanza de llegar al fin de esta tarea. Pues se trataba de una tortura infinita, una burla proveniente de los dioses, pues Sísifo se había burlado de estos no solo una, sino 2 veces. Por esta razón, él fue condenado a vivir en lo absurdo. Así, Albert Camus utilizó este relato como ejemplo para poder describir bajo su propia filosofía al pensamiento absurdo. Entonces la pregunta que me surge es, ¿qué es lo absurdo? Se trata de la necesidad de nosotros los humanos de buscar o encontrar un sentido en nuestra existencia propia, el empeñarnos en la búsqueda de lo coherente en el universo o el propósito del todo, haciéndonos tener sensaciones de desconcierto al no obtener respuestas, encontrando muros como lo sería lo cotidiano, pues son un freno para vivir en la realidad presente. Al analizar el relato de Sísifo, nos damos cuenta de la relación que tiene el castigo de que se trata de empujar una piedra y una y otra vez, siendo una tarea que no sirve de nada, con la cotidianidad, pues hace relación a los roles que asumimos y tareas interminables que hacemos con día a día, como es el ser una hija, una madre o simplemente lavar los platos todos los días, dando como resultado una tarea que no es duradera ni final, mucho menos definitiva. Tampoco se le puede dar un significado particular a ninguna de estas tareas. Basándose en la pérdida del sentido, Camus abre una problemática que para mí es de lo más asombroso que relata este escritor, que es el suicidio como resultado de la pérdida del sentido. ¿Para qué todo esto? De niños anhelamos crecer proyectándonos en una vida futura que no existe aún. Esta necesidad de control nos lleva a desear lo desconocido, pero este relato nos advierte que no debemos desperdiciar nuestro tiempo en esos deseos. Nuestro destino puede ser cruel y no siempre nos dará lo que esperamos. Así, la realidad deseada empieza a carecer de sentido, y esto nos puede llevar a una conciencia de la indiferencia del mundo hacia nuestras expectativas, así como experimentar sentimientos de desesperación al no obtener lo que queremos. En la humanidad es de lo más normal el tener que llegar a un extremo como la muerte para empezar a buscar sentido a nuestros días. Sin embargo, es crucial el detenernos por un momento, analizar qué está sucediendo y por qué. Debemos cuestionar los propósitos de cada acción y preguntarnos hacia dónde nos lleva y no ir por la vida en automático. No debemos evadir este sentimiento incómodo de cuestionarnos a nosotros mismos, tomando siempre como base lo absurdo, por supuesto, es decir, la idea de que la vida misma carece de un sentido inherente. Con esto se quiere decir que lo absurdo tiene una relación ineludible y permanente con el deseo. Aquí es cuando entra la indiferencia proveniente del mundo, pues nos recuerda que nuestros deseos no serán concedidos de la manera que anhelamos o que hará lo que queremos, pues el mundo calla y no le importa ni necesita dar explicaciones. Nosotros somos los que la necesitan. Entonces solo así nace lo absurdo. El problema llega cuando una persona deja de cuestionarse. Lo que vendrá por consiguiente es el suicidio. Una persona que se deja de preguntar y se quita la oportunidad de pensar, recurre a un suicidio filosófico y por consiguiente vendrá el suicidio físico, que se refiere a la pérdida de la vida.
Sin embargo, esto no debería ser así y no es una solución válida propuesta por Camus, ya que se está haciendo una evasión de la realidad y de enfrentar el problema real. Debemos de convertirnos en un ser de rebelión, siendo aquel que se basa en la realidad y enfrenta las consecuencias de sus tomas de decisiones. El experimentar y conseguir el goce de nuestras vidas, de encontrar la pasión de nuestros días, nuestro propio sentido, así como de encontrar el goce y sátira en las experiencias naturales de la vida. Albert Camus nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de encontrar sentido en lo absurdo. Nos muestra que aunque la vida pueda parecer una tarea interminable y sin propósito, tal como lo era el castigo de Sísifo, de empujar una roca colina arriba solo para verla rodar de nuevo, podemos encontrar valor en la lucha misma. La conciencia de nuestra situación y la aceptación de nuestra realidad, según Camus, nos permite vivir de manera plena y auténtica, dándole valor a nuestras experiencias diarias. Así, la lucha contra lo absurdo se convierte en una afirmación de nuestra libertad y nuestra capacidad de crear significado en nuestras vidas. Para poder brindar un mejor ejemplo de este ensayo, podemos utilizar como ejemplo la caricatura o el episodio de Rick y Morty llamado The Rick Lantis Mix-Up, en donde vemos a Rick trabajar en una fábrica en donde se elaboraban recuerdos felices, que se transformaban en una galleta y que provienen de lágrimas de felicidad o de libertad, siendo una víctima de una rutina cotidiana y repetitiva. Siendo así, lo absurdo, ya que nos da a entender cómo una persona puede ser presa de la rutina y de los sueños que se dejan en el camino, pues los personajes hacen con regularidad las mismas tareas sin un propósito claro y yendo en un ciclo interminable. Aquí podemos ver la relación con el relato de Sísifo al enfrentarse a una lucha contra lo que no tiene sentido, lo absurdo. Por otro lado, también tenemos a los Mortys, los cuales viven en un internado y pasan sus días deseando vivir la vida como un Morty normal. Estos personajes anhelaban tanto el llegar a encontrar el místico pozo que éste les concedería el deseo que ellos tenían, pues querían ser normales. Pero al darse cuenta y encontrar ese pozo, tuvieron un golpe de realidad en su cara, pues tan solo se trataba de un pozo para tirar basura y no el pozo místico que ellos querían. Después de haber analizado este tema profundamente, me doy cuenta de que cada día de mi vida es valioso. Cada segundo me trae experiencias nuevas en las cuales debo de estar presente. Te invito a ti a disfrutar de la bajada de la roca por la montaña para vivir y ver desde otro lado a nuestras vivencias, así sean buenas o no tan afortunadas, a tener tantas experiencias como sea posible, así como de aprovechar cada instante, cada persona, cada acción que tenemos en nuestra vida, a poner pasión en todo lo que hagamos, burlándonos del peso de la vida y llevando como objetivo la paz con nuestra mente y existencia, así como de ser dueños de nuestros momentos de felicidad. Solamente así podremos ser dueños de nuestro destino, tal como lo hizo Sísifo al burlarse de los dioses.